Okay. Sure. Okay, so we're just going to start Yeah. and everybody can see me. Todos pueden ver Okay. a Cheryl, ¿sí? Yes. Okay. We All can see right. you. So pretty. Hey. Father, thank you so much for being here with us. Te damos gracias, Señor, por estar acá con nosotros. Please bless our time that we have together this evening Por favor, bendice este tiempo so that you're glorified para que tú seas glorificado and that we enjoy you. y que podamos disfrutarte a ti. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Hey, who remembers? Okay, the name of our class is Joyful Living in God's Word. ¿Quién recuerda el gozo de vivir en la palabra de Dios? Yeah, and who remembers the verse we said was our main verse for the class? ¿Y quién recuerda cuál fue el versículo central de la clase? Okay. Anybody? I ¿Alguien? can't tell. ¿Alguien recuerda? Okay. It's Jeremiah chapter 15, verse 16. Jeremías 15:16. Thy words were found, and I did eat them. Que tu palabra fue encontrada y nosotros la disfrutamos. And they were the joy and rejoicing of my heart. Y fueron tus palabras el gozo en mi corazón. Okay, so Ok. tus, Ujú. Señor, tus palabras son la alegría de mi corazón. Amén. Amén. Amen. So, in our class, let me try this. Comamos las palabras de Dios como niños hambrientos. Amén. Yay. In English, no. You translate in English. Oh, wish, Yeah, because even if our heart is hurting, porque aun cuando nuestro corazón está doliendo because of eating God's word, a causa de comer la palabra de Dios, we can still have joy. aún así podemos tener gozo. Maybe not happiness because of bad circumstances, A lo mejor no felicidad por las circunstancias malas que atravesamos, but joy pero nonetheless. gozo, más sin embargo, Joy's better. el gozo es mejor. 2 Corinthians 6:10. Segunda de Corintios 6:10. Sorrowful yet rejoicing. Que aunque estamos pasando, let me get there. Did you say 2 Corinthians? Yes. 6:10. Mhm. Yes. 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Yes. You know, 2 Corinthians 6:10, sorrowful yet rejoicing. And it's because of the word of God. Y es por a causa de la palabra de Dios. Now, last week we talked about, or not last week, last class, last month, we talked about how we know all the different ways that we know that the Bible is the word of God. Y la clase anterior estudiamos de cómo las diferentes formas que podemos estudiar la palabra de Dios. And this time we're going to talk about applying the word in our daily life.
Y en esta clase vamos a aprender cómo aplicar la palabra de Dios en nuestro diario vivir. When you really know the word, Y cuando usted conoce la palabra, then you can apply it to situations in your life. usted puede aplicarla a cada situación de su vida. For example, Por, e- one way you can apply the word of God in your life is in prayer. por ejemplo, una de las maneras que podemos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas es a través de la oración. One example is Psalm 51. Un ejemplo de ello es el Salmo 51. You study Psalm 51 and you know the words and what they mean. Usted estudia el Salmo 51 y usted aprenderá lo que este versículo significa. And then you understand that when David said to God, create in me a clean heart, Y usted entenderá que cuando David le dijo al Señor, limpia mi corazón, o crea en mí un corazón limpio. he used a word for create that is bara, and it means to create something out of nothing. Y él usó esta palabra vagar, que significa crear, pero crear algo de nada. We can ask God when we understand who he is by reading his word. Nosotros podemos pedirle al Señor cuando estudiamos su palabra. And it doesn't even matter if we have anything to work with inside of our heart. Ni siquiera importando que tengamos algo con que trabajar en nuestro corazón. In Psalm 51, after David had sinned so badly, he knew there was nothing in his heart for God to work with. En el Salmo 51, David sabía que después de haber cometido el gran pecado, él sabía que no tenía nada en su corazón con lo que el Señor pudiera trabajar. So we can do the same thing. Nosotras podemos hacer lo mismo. We can say, create in me a joyful heart. Podemos pedir, crea en mí un corazón gozoso. Sure. You can say, oh, I want your word to be the joy of my heart. Y podemos pedir al Señor que queremos que su gozo esté en nuestro corazón. Give me a joyful heart. Dame un corazón gozoso. You may say, I have nothing inside of my heart to work with, God. Y podemos decirle, Señor, no tengo nada dentro de mi corazón con lo que tú puedas trabajar. But you can create something out of nothing. Pero tú puedes crear algo de nada. So even if I have a problem with depression or anxiety, Incluso aún cuando yo tenga un problema de depresión o de ansiedad, I can trust your word to go into my heart and create something out of nothing. yo puedo confiar que tú puedes entrar en mi corazón y crear algo de la nada. And don't you want to pray like that? ¿Y acaso usted no quisiera orar de esta manera? Okay, you don't want to pray like the little Catholic boy Usted no querrá pedir o orar como el niño católico who kept going on his knees asking God for a bicycle.
que se arrodillaba pidiéndole al Señor por una bicicleta. Christmas came, no bicycle. Y la Navidad llegó y no hubo bicicleta. His birthday came, no bicycle. Su cumpleaños llegó y aún no ninguna bicicleta. Easter came, no bicycle. Llegó la Semana Santa y no hubo bicicleta. So the little Catholic boy got up off his knees and he went and got his statue of Mary. Y entonces este niño se levantó y fue y agarró la estatua de María. He put the statue in a pillowcase and wrapped it up tightly. Él envolvió esta estatua de María en su, lo que cubre la almohada. Then he went and put it in the closet and closed the door. Y fue y la puso en el armario y cerró la puerta. Then he got back on his knees Y regresó y se arrodilló and he said, y él God, dijo, if you want to see your mother again, y él dijo, Señor, si tú quieres ver a tu mamá otra vez, I want a bicycle. dame la bicicleta. See, we don't want to have a life like that, so we want to eat the word of God, don't we? Y nosotros no queremos una vida así, entonces siempre querramos comer la palabra de Dios o queremos That's vivir right. así. Ujú. So we could use his word to pray intelligently. Y para que podamos usar su palabra y poder orar inteligentemente. And let's always have as a personal prayer Y siempre de tener una oración personal. that tus palabras son la alegría de mi corazón. That the word would be the joy of my heart, of my life. That we get to know his word so well that we can actually have joy no matter what. De que podamos conocer su palabra de tal manera que llegue a ser el gozo de nuestra vida. You know, one of the ways of getting the word deeply into your heart Y otra manera que podamos tener la palabra de Dios en nuestro corazón en una forma profunda is by having a simple system that you follow. es de que podamos tener un sistema muy simple. It can be simple. Puede ser simple, no tiene que ser algo elaborado. For example, Un ejemplo de ello. in the morning when my husband and I have coffee together, En las mañanas, cuando mi esposo y yo tomamos café, he reads out loud from the book of Proverbs according to what the date is. For example, today is the 15th, so he read out loud Proverbs chapter 15. mi esposo lee el libro de Proverbios y lo lee del día que es en el que estamos. Por ejemplo, esta mañana él leyó el libro de Proverbios 15 porque estamos en agosto 15. And then we just do all the other chapters of the Bible in order. Y luego leemos los libros de la Biblia en orden. Yeah, and this morning we read Revelation chapter 19. Y luego, después de leer Proverbios 15, leímos Apocalipsis 19. It may sound too simple, Y a lo mejor puede sonar demasiado simple. but if you get into a rhythm and you always practice something like that, Pero si tú
llega a, a continuarlo así, llega a ser muy simple, then you end up in a situation where the word, something from the word of God pops into your mind instead of something else. It just happens because you've been practicing it. cuando tú lo haces de una manera diaria, cotidiana, y en cualquier situación, en lugar de que algún otro pensamiento llegue a tu mente, lo que llega es la palabra, porque tú la estás practicando a diario. Yeah. And it could be any method you want to do. Y puede ser cualquier método que te funcione a ti. Back when I was in Bible college, Cuando yo estaba en el instituto bíblico, I was having a lot of issues that were weighing heavily on my mind. yo estaba teniendo muchos problemas que estaban siendo bastante pesados en mi mente. And one day I decided that I was going to memorize all 8 chapters of the Song of Solomon. Y un buen día yo decidí que iba a memorizarme todo el libro de Salomón, el And Cantar de los Cantares. Ujú. and every day I added a little bit more, a little bit more, a little bit more. Y cada día yo aumentaba, yo le agregaba un poquito más a la lectura, un poco más, un poco más. And finally, I knew all 8 chapters of the Song of Solomon. And boy, did that minister to my heart. Y finalmente yo memoricé el libro de Cantares, los 8 capítulos, y esto hizo una gran diferencia en mi vida. Satan can send me a projection to my mind. Satanás puede enviarme proyecciones a mi mente, But a verse from Song of Solomon pops up immediately. pero un versículo de Cantares inmediatamente resuena en mi mente. Things like, there is no spot in you. Cosas como no hay mancha en ti. You are all fair, my love. Tú eres, tú eres justa, mi amor. Yes, when if you put the word in your mind and you just put it in there with whatever system you want to use. Si tú pones la palabra en tu mente de cualquier sistema que a ti te funcione, It's like you're building a little invisible library. es como que estás creando una biblioteca invisible. And you have something in there to pull out and use when you need it. Y tú puedes ir y sacar algo de esa biblioteca en el momento que lo necesitas. Another way of getting the word of God in your heart is through meditation. Otra manera de aprender la palabra en nuestros corazones es a través de la meditación. Meditation isn't the garbage Eastern religions tell you it is. Y meditación no es esto que nos enseña la creencia del Medio Oriente. Es otra cosa. Yeah, because they tell you to empty your mind. Porque ellos te dicen que vacíes tu mente. Holy Moses, the last thing you want to do is empty your mind. Y lo último que usted quiere hacer es vaciar su mente. Christian meditation, meditation the way God wants meditation, is an activity. Meditación cristiana o de la manera que nuestro Señor quiere que nosotros meditemos. It's the activity of calling to mind
Es la, God's word, es la actividad de llamar la palabra de Dios a su mente and thinking it over y pensándola una y otra vez and applying to yourself what you are receiving from thinking the verse or verses over and over. y aplicando la palabra en lo que usted ha llenado su mente una y otra vez con la palabra. It's actually an activity of holy thought, De hecho, es una actividad santa and it's a way to commune with God. y es una manera de estar en comunión con Dios. And it's a way to clean out your brain like you're cleaning out a closet. Y es una manera de limpiar su mente como limpiaría un closet And filling your mind with a spiritual vision of God. y llenando, reemplazando su mente de una manera espiritual And letting his word make a full personal impact on your thoughts and your actions. y permitiendo que la palabra sea una acción, que sea sus pensamientos, que lleguen a ser acción en su vida. Yeah, taking something from the word of God, taking a verse and going over it in your mind. Tomando un versículo y repitiéndolo, meditándolo, estudiándolo en su mente. It's not the same as studying. No es lo mismo de estudiar. Meditation is just taking the word and letting it go over and over in your mind. And you ask God, what do you have for me in this word? Meditando en la palabra no es lo mismo que estudiar. Meditando es que usted toma un versículo y lo repite y permite que este versículo trabaje en su vida. So far we know that having the word of God in our heart helps us pray intelligently. Entonces, si repasamos lo que hemos hablado, sabemos que tomando la palabra de Dios teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón, podemos orar inteligentemente And getting the word inside of us through either a system of reading. También estudiamos que podemos tomar un sistema de estudiar la palabra And meditating. y de meditar en la palabra. That causes the word to influence our thoughts. Y esto causa que la palabra tenga una influencia en nuestros pensamientos. And let's never forget Y nunca olvidemos that thoughts are que, first. que nuestros pensamientos son primero. Thoughts initiate to your emotions. Los pensamientos inician sus emociones. Thoughts cause behavior. They cause actions. Pensamientos son los que causan que usted tome una acción. Those actions can become a habit. Y estas acciones se pueden convertir en hábitos. That habit can become your way of life, what you Y always do. Y este hábito puede llegar a ser como usted actúa
o las cosas que usted hace. So if you have any problem in your daily life, Entonces, si usted tiene algún problema en su diario vivir, the best way to deal with it la mejor manera para lidiar con ello is to get the word of God es de, inside your head, inside your heart. es de tomar la palabra de Dios dentro de su mente y dentro de su corazón. Because it will influence your behavior, your decisions. Oh my goodness. You have the word. Go ahead. Sorry. Porque esto va a ser una influencia en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras acciones. Yeah, your decisions, your behavior, everything, the way you treat people, the way you see yourself, everything comes from what is you're thinking here. Porque de la manera que nosotros pensamos, lo que ponemos en nuestra mente, así es como nosotros nos veremos a nosotros mismos, como trataremos a otras personas. And the more you have of the word of God, the more you're going to see yourself the way he sees you, see other people the way he sees them, treat yourself the way he would treat you, treat others the way he would treat them. Y entre más usted ponga la palabra de Dios dentro de su mente, dentro de su corazón, de esa manera usted se verá como Dios la ve, usted verá a otras personas como Dios las ve a ellas. Another thing that learning the word of God does is that, sorry. Y otra cosa que la palabra de Dios hace It keeps us from falling into false doctrine and falling for something that somebody tells us is true when it's not true. nos mantiene firmes de no caer en falsas doctrinas o de creer cosas que alguien más nos está diciendo. Think of all the people who have no joy Piense en todas aquellas personas que no tienen gozo because they think they need to work their way to heaven. porque ellos piensan que ellos tienen que trabajar su forma para llegar al cielo. Or think of all the people who have no joy, who, even though they know they're going to heaven, O piense en aquellas personas que no tienen gozo, que incluso que ellas van a ir al cielo. they think they need to keep working and doing certain things so God doesn't get mad at them or disappointed in them or disgusted with them. Y que incluso cuando ellas saben que van a ir al cielo, ellos siguen trabajando porque ellos piensan que tienen que hacer trabajos para que agradar a Dios para poder llegar al cielo. So part of living with joy and living a life that makes sense and has peace. Say that one more time, please. I'm sorry. Well, you don't look sorry, but the the way to have joy and peace in your life Y de la manera que podemos tener gozo y paz en nuestras vidas. is to really know the word of God and have it in your mind, in your heart. Es verdaderamente teniendo la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Yeah. And do you know that in the book of Acts, chapter 17, verse 11, Usted sabe que en Hechos 17:11, Paul told the Berean people that they were noble.
Pablo le dijo a las personas de Berean que eran nobles. You know why? ¿Usted sabe One por qué? reason. Una razón, They searched the scriptures. porque ellos escudriñaban las escrituras. They kept looking in the word to see, is Paul saying everything correctly? ¿Usted cree que el apóstol Pablo estaba diciendo todo correctamente? It's wonderful to get in the habit of always searching the word. Es maravilloso de encontrar el hábito o de tener el hábito de escudriñar las escrituras. Yeah, you want to know God's thoughts, and you, even if somebody is, handsome, Ujú. articulate, and has 50 million people in his church, Y usted querrá conocer los pensamientos de Dios, que incluso aún cuando hayan iglesias que tengan 15,000 personas o que usted ve a un muchacho guapo, if he tells you that God's going to prove his love to you by giving you a new car, que si él le dice que Dios le probará su amor a usted dándole un nuevo carro. you look through the Bible, you search the scriptures. Usted escudriñe la palabra y usted busque las escrituras. Because that handsome man with 50 million people in his church who knows how to talk so well may just be an idiot in God's mind. Porque este guapo que está diciéndole esto, que tiene 15,000 miembros en su iglesia, le está diciendo esto a usted y a lo mejor lo que el Señor está pensando de él es que él es un tonto. Okay, so knowing the word of God keeps us from falling into the false doctrine. Entonces, sabiendo la palabra de Dios, nos permite, nos evita de que caigamos en falsas doctrinas. Okay. Another thing in our daily lives, I know Otra, this is a lot for today, but I want to still keep a foundation going of why we need the word of God. yo sé que esto es a lo mejor mucha información, pero lo que estoy queriendo hacer es que tengamos una fundación de lo que es la palabra de Dios. The word of God will help you with your direction, understanding your direction and your purpose in La, life. la palabra de Dios nos ayudará a conocer la dirección que Dios tiene para nosotros. Yeah. You don't want to be somebody that just opens the Bible with your eyes closed and then points to a verse and have that be your verse. Usted no querrá ser de las personas que abren la Biblia, cierran los ojos y apuntan con el dedo y dicen, este será mi versículo del día. You want to be somebody who has internalized the word, Usted quiere ser alguien que internalice la palabra, meditated on the word, medite en la palabra and use the word to help you understand your direction and purpose in life. y que usa la palabra para entender la dirección y el propósito de su vida. Yes. The word of God. Does La- anybody have a question so far? ¿Alguien, Anything at all that you al- wanted to ask a question about? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora de lo que ha compartido Cheryl? Oh, okay. Just want to make sure because I know this is a lot of information. As you know,
We're Solo, following Pastor Carl Silva's book, Foundational Christian Truths. solo quería asegurarme porque yo sé que es mucha información y usted sabe que estamos estudiando el libro de Pastor Carl Silva. A good thing to do when you're getting a lot of information like today about the word Y algo bueno que podemos hacer cuando estamos obteniendo bastante información como lo es hoy día este estudio. you take notes and you go back to maybe one point Usted puede tomar notas y luego puede regresar a un punto and maybe you focus on meditation. y a lo mejor usted se enfoca en esa meditación Yeah. And you build up a habit of putting a word of God in your mind. It could be something from service, something Pastor Brent said at church. It could be y whatever, something you read. usted va creando hábitos y puede ser algo que Pastor Brent dijo en el mensaje y usted puede ir creando un hábito. And you practice having it in your mind and going over it with God. Y usted lo va practicando y lo va haciendo un hábito, lo puede ir repitiendo una y And if otra you vez. Ujú. if you can only do it for 3 minutes, great. Y si usted puede hacerlo por 3 minutos solamente, está bien. If you do it and you practice it, you can find one day that you can meditate for 30 minutes without daydreaming. Y luego usted, a medida lo va haciendo un hábito, puede llegar un día que lo va a hacer por 30 minutos. Meditation is good because meditation, as women, so many times will worry or think about things that pretty La, much are ridiculous. la meditación es importante porque como humanos que somos, muchas veces vienen pensamientos a nuestra mente. We can get in the habit of letting our emotions tell us what to think. O podemos incluso permitir que nuestras emociones nos dirijan. Yeah, and that's how people go nuts. Y cuando esto pasa es cuando uno se vuelve loco. But you practice putting the word in there and having the word direct your thought patterns, Pero then you si, don't waste your time thinking about silly stuff. pero si practicamos en lugar de tener estos pensamientos, em, poner la palabra de Dios en nosotros. I don't know what kind of study helps any of you have at home. No sé qué clase de estudio ustedes tienen en sus casas o But cómo estudian. Ujú. you all have computers or you wouldn't be here. Pero todas tienen computadoras si no estuviéramos conectadas. So you can look things up online too. Usted también incluso puede buscar cosas información en línea también. For example, you may ask yourself, is there a new thought that I can carry with me Por during ejemplo, the day? por ejemplo, usted puede decir, ¿será que hay algún nuevo pensamiento que puedo yo cargar este día conmigo? Okay, and so you take a word from the Bible, perhaps joy or Por peace, a un word. ejemplo, un ejemplo, usted puede tomar la palabra gozo de la Biblia y tener esa palabra ese día. You look up the word, you Entonces, study. usted busca la palabra gozo o puede ser la palabra paz y la estudia.
and you find the different verses throughout the Bible that have that word. Y usted puede ir a la Biblia y buscarlo en los diferentes versículos que puede encontrar esa palabra. And you say, hey, a Father, is there a blessing in this passage that you want me to enjoy? Y usted puede pedirle a Dios ese día y decirle, Señor, ¿será qué es lo que tú quieres que yo aprenda este día a través de esta palabra? And as you're looking up the verses, you say, what can I learn about God from Y, this? y así como usted está buscando este versículo, usted puede preguntarse o decir, ¿qué puedo aprender de Dios a través de esta palabra? Are there any promises I can get out of this? ¿Hay alguna promesa que yo puedo sacar de esta palabra? See, the studying isn't just to study to say you know something. Y estudiar no es solamente por el hecho de conocer o de saber. You're studying because you want to have a brand new thought that you can carry with you all day. Think about it, like your wallet, like your purse. No, el estudiar es porque queremos poner un nuevo pensamiento en nuestra mente. A situation comes up where, normally it's like, oh, I should be anxious right now. Porque cualquier situación puede llegar a su vida y usted puede decir, yo estaría ansiosa ahorita. But instead, you say, hey, where's that new thought? Oh, here it is, that new thought. Pero no, en vez de eso, usted puede decir, ¿dónde está este nuevo pensamiento que he traído conmigo? Y buscar ese pensamiento, esa palabra que usted escogió ese día. And you read it. Some people keep a journal Y hay otras personas que guardan un diario of thoughts they get from God on a topic. y son pensamientos que ellos recibieron de Dios y lo And escriben. it can literally be something small that you literally keep with you in your purse or your Y, pocket. y literalmente puede ser algo bien pequeño que usted incluso puede escribirlo y tenerlo en su bolso, en su cartera. So when a situation happens and the world or people who don't think with God or your own soul want you to have depression or stress, you Y take out your new thought. Y cuando una situación llegue a su vida o si alguien le dice algo a usted, usted puede, algo que le puede molestar, puede sacar ese pensamiento de su bolsa y decir, ok, ¿dónde está este nuevo pensamiento? I had a talk with a pastor one time, Yo tuve una conversación con un pastor una vez a great guy who did a lot of things for people y era un hombre maravilloso que hacía muchas cosas. and always had somebody asking him to pray for them. Y siempre llegaban a él y le pedían que oraran que él orara por ellos. And he had a lot on him. Y él tenía mucha carga en él. And he told me that every Monday Y él me dijo que cada lunes he refuses to ask God for anything for himself or anybody else. él se rehusaba a pedirle a Dios por él mismo o por alguien más. Monday is thank you day.
El lunes era dedicado completamente para agradecimiento, para dar gracias. And he spends the whole day and evening thanking God for everything he can think of. El día entero lo dedicaba a darle gracias a Dios por todo lo que él pensara. Él daba gracias a Dios el día lunes. And some people actually he didn't have a problem with self pity. It was just something he did to free himself from that burden of always feeling like he's got to keep asking God for something. Y él lo hacía porque él sentía que el resto de los días él se sobrecargaba con otras peticiones, con otras cosas. Entonces el lunes era dedicado para dar gracias. But I have since found out that people who go for counseling because maybe they have a problem with self pity or resentment of others or jealousy or whatever like that, Y yo me he dado cuenta que las personas que van a terapia porque por algún resentimiento o porque ellos se sienten, que se tienen lástima a ellos mismos, they're counseled to keep a gratitude journal. y ellos realmente están en terapia porque quieren llevar cuenta de las cosas por las que ellos pueden dar gracias. And they write down all the time what they're thankful for, and until it finally grabs a hold of their thought processes and they've replaced their thoughts with new thoughts from God. Y ellos, la terapia es que ellos escriben todas las cosas por las que ellos puedan dar gracias hasta que ellos reemplazan y ponen ese pensamiento de dar gracias. Hasta entonces es que su terapia finaliza. The person in Psalm 1, Y first Psalm, en Salmos 1, the Psalm says, whatever he does, he will prosper. en el Salmo 1 dice que todo lo que él haga prosperará. Because he's living in this fresh water of meditating on the word of God instead of having negative thoughts, listening to gossip, saying and speaking out of garbage from his soul. Y es porque él está viviendo en la frescura de la palabra de Dios, en lugar de estar poniendo pensamientos de basura en su mente. Wow, there's a lot more we could say. We don't have a long class, but Y you know, hay mucho más que pudiéramos decir de este tema, pero no tenemos una clase bastante larga. but there's a verse, Psalm 119. Pero hay un versículo en Salmo 119, Verse 27, versículo 27. the psalmist is talking to God El salmista está hablando con Dios and he says, make me understand the way of your precepts, so I shall meditate on your wonderful works. So it is 119. What was the verse? 27. Okay. 'Cause I want to, Psalm 119, 27. yeah. Okay. Salmo 119, 27 y dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Yeah. I'm telling you that the word of God is so much more than just going to church on Sunday, hearing a nice message and appreciating it. It's way beyond that.
Y yo le puedo garantizar que estudiar la palabra de Dios es mucho más que ir a la iglesia y escuchar un mensaje que nos gustó. God's plan for each of us Y el plan de Dios para cada una de nosotras is that we are so in touch with Him and His Word es que estemos tan cerca de Él y de la palabra de Él, that we do things automatically, like meditate on His wonderful works instead of meditating on some woman who gossiped about us or gossiped about something else. y que podamos meditar en su palabra en vez de estar con chismes. Yeah. So I think that maybe everybody, like a good thing to take out of this class today is to pick something, Y pick yo, an pu- idea. y para mí, si hay algo que podamos tomar de esta clase este día, So, like, maybe you say, okay, I'm going to come up with a system of reading the Word of God every day, somehow, some way, to get the Word to practice getting it inside. a lo mejor lo que usted puede llevarse con usted de esta clase este día es de decir, ok, voy a buscar un sistema para yo poder meditar en la palabra, estudiar la palabra. Yeah, and however, like God will meet you there. He'll meet you in that. Y el Señor llegará y le mostrará a usted cómo puede hacer o qué sistema puede funcionarle. Or maybe what you'll pick out of the class is saying, hey, I'm going to take a word, maybe one of the words of the fruit of the Spirit, O for otra forma. example. O tal vez con lo que se puede llevar de esta clase es de decir, ok, voy a escoger una palabra del fruto del espíritu y meditar en esa palabra. And I'm going to study that word and look up verses that have that word and commune with God about that word Y for, maybe a whole week or something. a lo mejor puede buscar esa palabra, buscar versículos que llevan esa palabra y meditar en esa palabra, estudiar esa palabra. A lo mejor ese sería algo con lo que se lleva de esta clase. Yeah, and another choice would be to practice meditating, taking a verse and meditating and chewing it over, like you're chewing it over and over in your mind, and to practice doing that. Because as human beings, we could end up daydreaming. O a lo mejor lo que puede hacer es de meditar en una palabra, masticar esa palabra una y otra vez. Yeah, because, and like I said, if you can only do it for a few minutes, great, that's fine. Y But como just dije, to practice. y como dije anteriormente, si solamente es que puede concentrarse por 3 minutos, está bien, eso puede pasar. And you just may find that you want to keep a journal. O también lo que puede funcionarle es de guardar un diario donde usted escriba. You can practice like that pastor who told me that on some Mondays, he just ends up laughing because he can't even believe how many things he can think of to thank God for. O puede tomar también ese ejemplo de este pastor que los lunes era dedicado a agradecer. It's fun. And because he told me that for a while, I was doing that, taking a day of the week and using it to just thank God for different things instead of asking him for stuff. It's very refreshing, Y, actually.
Y esto yo tomé esto por un tiempo, yo también incluí de tener un día solamente de dar gracias, de no pedir nada, sino simplemente darle gracias a Dios y esto puede ser bien refrescante. You know, and finally, just remember that the Word of God um, is personal. Okay, I'm gonna let you. Finalmente, finalmente podemos decir que la palabra de Dios es personal para cada una, Because in John chapter 1, porque en Juan 1 it says, in the beginning was the Word was with God, the Word was God. dice que al principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. So anything we're doing with the Word, because later in that chapter, it says the Word became flesh. Y todo lo que nosotros hacemos con la palabra, porque luego en el mismo versículo adelante dice que la palabra llegó a ser carne. So fellowshipping with the Word of God is a way of fellowshipping with God Himself. Entonces, cuando nosotros compartimos la palabra o estamos en la palabra, estamos compartiendo con el Señor porque Él es la palabra. So for next time, when we meet next month, I want to see if anybody has a testimony of something you chose to do that you didn't do before. Entonces, lo que me gustaría que pasara en la otra clase es que nos compartieran testimonios de cuál de estas formas usted escogió. And remember, God is not hyper spiritual. Y recuerde que el Señor no es hiperespiritual, He's not legalistic. Él no es legalista. I looked up something because I like the work of Charles Spurgeon. Yo busco cosas porque a mí, por ejemplo, me gusta el trabajo de Charles Spurgeon. And Charles Spurgeon said, the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Que dice que lo principal es what was it, The chief purpose eh, of a person el, is pro- to glorify God and enjoy Him forever. lo principal es de disfrutar a Dios y de disfrutarlo para siempre. And then I found out that all of the old catechisms Y después yo me descubrí que lo del catecismo, the Heidelberg Catechism, the Westminster Catechism, they said the same thing. que todos esta clase de catecismos decían lo mismo. The chief end, our word chief end, is to glorify God and enjoy Him. De glorificar a Dios y de disfrutarlo, Enjoy Him forever. de disfrutarlo para siempre. So, as we're doing this class, and let's enjoy the word. Y así como nosotros tomamos esta clase o estamos estudiando esta clase, disfrutémoslo. So pick something, either pick practicing meditating on the word, Entonces, escoja una de las cosas que estudiamos hoy día, por ejemplo, meditar en una palabra, or maybe pick, a word from the Bible and you investigate that word and the different verses o that have escoger, that word.
o escoger una palabra, investigar lo que significa, buscar en la Biblia versículos que contengan esta palabra. Or maybe you want to start a certain system of reading the word every day. O a lo mejor usted quiere encontrar un sistema de leer la palabra diariamente. But whatever it is, Pero cualquiera que sea lo que usted escoja o el sistema que usted escoja, God wants you to enjoy him. me gustaría que usted lo disfrutara a él. He doesn't want studying his word to be one more thing to do in order to prove you're spiritual. No creo que al Señor le gustaría que lo tomáramos como un quehacer más o un deber más que hacer, sino más bien de disfrutarlo. Yeah, he wants it to be a way of communion with you and enjoying you. Él quiere que llegue a ser algo para tener una comunión con Él y de disfrutarlo a Él. Yeah, so I guess that's it. Unless anybody has a question, we'll say hasta luego. Entonces, esta sería la conclusión de la clase, a no ser que alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. I'm going to do it too. I think we should all pick something because all of us can always get closer in our thought life with God. Yo también voy a escoger uno porque yo pienso que nunca es demasiado o mucho para acercarnos más a Él y escudriñar su palabra. Yes. Okay, I think that all of you are really wonderful, and one of the things I always thank God for Y yo les quiero decir que cada una de ustedes es maravillosa y yo le doy gracias a Dios. and my husband does too. Y mi esposo también agradece. We thank God that we got to go to Colombia to be with all of you and to meet you. Le damos muchas gracias a Dios de haber podido ir a Colombia y conocer a cada una de ustedes. I'm very thankful for the portion that each of you has. Y yo agradezco a Dios por la porción de cada una de ustedes. And I think we can, all of us, grow together knowing the work really is finished. He doesn't get mad at me. Y yo pienso que cada una de nosotras podemos aprender que ya el trabajo ha sido terminado. Yeah, he just wants to hold us in his arms and have us look into his eyes and think with him. Y que lo que Él quiere es que pensemos con Él, que tengamos nuestra mirada puesta en Él. Okay. I'm going to say goodbye if nobody has any questions. You are wonderful, beautiful women. And I'm very, very grateful that I got to know you. I really am. And we want to come back, we're planning on coming back in January, but who knows? Maybe sooner. Who knows? We have a Yeah. dog. Bueno, dice, si no tienen ninguna pregunta, ella se va a despedir. Todas son hermosas, maravillosas y que están planeando con su esposo ir para Colombia nuevamente en enero, pero todavía no saben. And believe me, you don't want our dog to come with us. We can help you find a person who can take care of your dog. I love you, you guys. I love you, Yes, so thank you so much, Uh, Cheryl. I mean, right now the time, who has a question or comment? We ¿Alguna can ask. also, pregunta o comentario?
Also, I wanted to say, if a question comes into your mind during the month before our next class, Dice, también les quiere dejar saber que si si tienen alguna pregunta durante el mes, just write it down. escríbala y cuando nos reunamos la puede hacer. And we can have a good time together. I don't have to be the one that answers all the questions. Y dice, podemos tener un tiempo y yo no necesariamente tiene que ser la que responda todas las preguntas. We can help each other. Nos podemos ayudar unas a otras. Okay. Yes. Thank you. Thank you, Shara. Thank you. Now, thank you.